Hola, buenas tardes. Mire, yo tengo unas manchitas en la vista, ¿no?, que se mueven, unas cositas marrón. Y entonces el médico dice que son moscas y no le da mucha importancia. ¿Eso tiene importancia o no? Mire usted, se les denomina como manchas, como moscas volantes. El nombre científico es diferente, ¿verdad? No son moscas, son probablemente restos de celularidad de dentro del ojo, a veces mezcladas con pigmento o con algún otro tipo de células ya muertas que están flotando en esa gelatina que tenemos atrás, que es el humor vítreo. Si esto aparece en forma espontánea y no hay la visión de luces como eléctricas, digamos, de luces muy brillantes, etcétera, etcétera, habitualmente se trata de lo que se llama un desprendimiento posterior de vítreo, y esto no tiene ningún problema, no tiene ninguna trascendencia. Si va acompañado de una mancha fija que no se mueve, o en su defecto de estas visiones de luz brillante, entonces hay que tomar en cuenta que a lo mejor se está tratando de alguna tracción en la retina y debe ser revisada por el médico. Buenas tardes. ¿Existen incompatibilidades entre tratamiento médico del glaucoma y otros medicamentos que tome el paciente? Y si es así, ¿debemos avisar siempre al médico que estamos en tratamiento para el glaucoma? El tratamiento médico del glaucoma, no hay que olvidar, muchas veces podemos caer en la tentación de que se tratan de unas gotas y a veces el paciente no cae en la cuenta de la importancia de estas gotas. Hay que tener presente que estas gotas, a través de los puntos lagrimales, pasan por el sistema de drenaje hasta la boca, y de ahí tienen una absorción sistémica, es decir, hasta la sangre, y tienen un potencial de efectos secundarios como cualquier otra medicación. Esto es importante que todos los usuarios de unas gotas lo tengan presente. Colirios en los ojos pueden tener grandes repercusiones en el organismo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Por ejemplo, pacientes con una depresión. Hay una serie de fármacos que pueden estar contraindicados o que pueden alterar el funcionamiento de los fármacos utilizados en el glaucoma. Otra cosa muy importante que también les quiero decir es, por ejemplo, pacientes que tengan problemas cardíacos, que tengan lo que se llama bradicardia, que quiere decir baja de pulsaciones cardíacas. Entonces, según qué tipo de colirios nosotros damos, estas pulsaciones pueden aún bajar más y pueden incluso confundir al cardiólogo, y a veces han sido causa de tener que colocar marcapasos sin que el cardiólogo haya sido consciente de que el paciente estaba utilizando estas gotas. Por lo tanto, le recomiendo que siempre que ustedes estén utilizando colirios para el glaucoma, es fundamental que cualquier otro médico, cualquier otro facultativo al que ustedes consulten, siempre lo tengan en cuenta, porque se pueden evitar complicaciones precisamente no sencillas, sino complicaciones que a veces pueden ser muy importantes. Siguiente pregunta, por favor. Si yo, por ejemplo, enferma de glaucoma, me olvido de ponerme las gotas, ¿debo ponérmelas en el momento que lo recuerde o debo esperar al día siguiente? Gracias. Bueno, lo indicado sería, aunque se haya pasado usted en la hora, cosa que con el ritmo de vida actual es frecuente, que se las ponga en cuanto lo recuerde. Uno de los principales problemas, y también enlazando con otra de las preguntas que nos han hecho ustedes, uno de los principales problemas del tratamiento del glaucoma es el no cumplimiento exacto, y eso tiene un precio en evolución de la enfermedad, en empeoramiento de la enfermedad muy importante. Por tanto, cuanto más nos podamos ajustar al plan de tratamiento que nuestro médico nos ha mandado, tanto mejor para la evolución de nuestra enfermedad. Cuando un paciente con glaucoma tiene cataratas, el hecho de operarse puede perjudicar y baja la tensión ocular y puede desaparecer el glaucoma al operarse las cataratas. Bueno, en algunos casos, especialmente los pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado, estos pacientes pueden presentar una reducción de la presión intraocular después de una cirugía de catarata. Y en algunos pacientes con ángulo abierto, y en algunos casos también. Pero el problema es que el operador, el oftalmólogo, no sabe previamente cuáles son los pacientes que van a tener o no esta reducción. Sin embargo, también es posible que la presión aumente en algunos casos de pacientes con glaucoma que se operen exclusivamente de catarata. Por este motivo, en algunos pacientes es importante hacer no solamente la cirugía de catarata, pero asociar a esta cirugía de catarata una cirugía de glaucoma también. Esto es todo una cosa compleja que depende un poco del oftalmólogo que va a indicar correctamente la cirugía. Si es solamente una cirugía de catarata o una cirugía combinada, como decimos, de catarata y glaucoma.
Buenas tardes. ¿Cuál es la mejor manera de ponerse las gotas? ¿A qué distancia? ¿En qué zona? ¿Y en qué postura? Y además, ¿qué debe hacerse después de la instigación? Bueno, yo creo que la idea un poco, lo que pretendemos con la gota, lo ha explicado muy bien la doctora Canut, es que esa gota haga el mayor efecto posible en el ojo y el mínimo efecto posible en el resto del organismo. Para eso, en primer lugar, consejos higiénicos, es decir, vamos a poner en contacto los dedos con el ojo, posiblemente con el terminal del colirio, etcétera, etcétera. Pues, por supuesto, lavarse las manos, intentar que el colirio no llegue a contactar con el ojo. Y la idea es que una vez de que instilamos la gota, pues tirando el párpado inferior y dejándola caer en el fondito de saco que generamos al tirar del párpado inferior, lo que hay que intentar es evitar movimientos bruscos, evitar parpadeos, evitar no hacerlo, por ejemplo, en un sitio con mucha luz en el que va a haber un lagrimeo. Si yo, en cuanto me instilo la gota, empiezo a hacer maniobras de grandes parpadeos o de grandes lagrimeos, lo que va a hacer el ojo, lógicamente, es liberar lágrima, y esa lágrima va a diluir el colirio. Lo que estamos haciendo es aguar el colirio. Y además la cantidad de líquido va a hacer que se nos derrame por la mejilla. Por lo tanto, lo ideal sería, en cuanto ha terminado la instilación, pues tener los ojos cerrados, pero cerrados suavemente como cuando uno duerme, sin fruncir los párpados. Y tenerlos cerrados durante unos segundos para que el colirio haga el efecto solo en el ojo. Y para evitar los efectos secundarios a nivel de todo el cuerpo, lo que es muy aconsejable es, con un dedo, taparse la salida de la vía lagrimal para evitar el paso que nos contaba la doctora Canut, de que esa gotita quede quieta en el ojo, no pase a través de la mucosa de la nariz y no la absorbamos hacia el cuerpo. ¿Siguiente pregunta? Cuando dos gotas coinciden en el tiempo, ¿qué hacer? ¿Se debe evitar obligatoriamente esta coincidencia o cuál es el tiempo mínimo que debo dejar transcurrir entre una y otra? Gracias. Bien, puede darse el caso de que muchas veces, o según en qué pacientes, coinciden más de una gota, tienen que ponerse más de un colirio. Entonces, la coincidencia puede tener un efecto beneficioso, es decir, cuando la persona sabe que a una hora determinada tiene que ponerse las gotas, a veces es un efecto beneficioso porque si lo distancia mucho puede ser motivo de que se despiste involuntariamente. Por lo tanto, la coincidencia pues tiene un efecto beneficioso. Pero ¿hasta qué punto podemos aproximar una gota con la otra? Cuando ponemos una gota en el ojo, teóricamente tenemos que esperar un mínimo de 3 minutos. Mínimo de 3 minutos que se absorba esta gota. Creo que a aspectos generales yo siempre suelo decir a los pacientes, mire, usted por tranquilidad espere 5 minutos, porque a veces entre que la pone, bueno, unos 5 minutos, y me parece fundamental lo que nos ha comentado el doctor Ucelay, que durante este tiempo pueden ustedes aprovechar y hacer esta pequeña oclusión del punto lagrimal para beneficiarse de evitar el paso de este colirio hacia la boca, como antes hemos comentado. Pasado este tiempo, pueden ustedes poner el segundo colirio y a efectos prácticos también tendríamos que repetir la maniobra. Como les comentaba, 3 minutos sería el tiempo mínimo imprescindible, pero que tiene el efecto beneficioso de ustedes decir, no demorarlo. La siguiente gota voy a esperar 1 hora porque no va a aumentar el efecto y sí que pueden conseguir que se despisten y que no tengan el efecto beneficioso que esta gota les puede dar. Hola, buenas tardes. ¿Qué influencia tiene el alcohol y el tabaco sobre el glaucoma? Y si hay alimentos prohibidos o dietas especiales. Doctor Costa. Bueno, el alcohol, el efecto transitorio del alcohol es bajar la presión intraocular. Entonces, luego después de beber alcohol vamos a bajar un poco la presión, pero es un efecto transitorio, obviamente no se utiliza para el tratamiento del glaucoma. Y, bueno, se debe, ¿no? La otra cosa, la cafeína, por otro lado, hace exactamente el contrario. Dosis relativamente altas de cafeína pueden aumentar la presión un poco, pero ese aumento también es transitorio, de tal manera que también no se contraindica totalmente la ingestión de cafeína. Algunos estudios sugieren que puede ser un factor de riesgo, pero todavía no tenemos esto bien confirmado. Y el tabaco crónicamente puede, como todos saben, resultar en hipertensión arterial. Hipertensión arterial puede de alguna manera influenciar el daño al nervio óptico, causando alguna forma de isquemia, tornando este nervio óptico un poco más susceptible a las lesiones causadas por la presión intraocular elevada.